Hoy te traigo una reseña rápida con 4 novedades perfumísticas muy interesantes. Las 2 primeras de la casa Zara son Vibrant Leather Winter, un aroma que está de vuelta con algunos cambios, y la segunda Zara Vibrant Leather Bogos Winter, una versión invernal con ADN Bogos. Y además de Mercadona te traemos la Boesain, un viejo conocido con aspecto diferente, y de Lidl nos encontramos con Reveal, una equivalencia muy conocida a un precio muy interesante. 4 novedades multimarca para estar al día en lo referente a la perfumería low cost. Ojito con las de Zara, que son bastante buenas. Como siempre, te traigo una reseña rápida y directa explicando su aroma, sus parecidos, usos y rendimientos. Y sin más, dame un like si te gusta mi contenido y suscríbete para estar al día. Tras eso, comenzamos. Vamos a comenzar con Zara, con un relanzamiento con Vibrant Leather Winter, un aroma que salió en 2020 y que ahora está de vuelta con aspecto mejorado, siendo un aroma que poco tiene que ver con Vibrant Leather original, sintiéndose un aroma cálido y dulce, de toque afrutado con un cuero bien trabajado, siendo de la familia frutal amaderada que destaca por notas como la bergamota, la ciruela, la canela, el sándalo y el cuero. Un aroma que sale algo cítrico con la bergamota, que rápido se va endulzando con la ciruela para ir avanzando hacia un corazón especiado, con una canela marcada que combina muy bien con esa nota de ciruela, para finalizar con un secado cálido, muy cremoso y algo dulzón, de tono amaderado con un cuero protagonista que se nota muy agradable y llamativo. Una fragancia que se ve cálida, dulce y cremosa, bien trabajada y con densidad, de salida cítrica frutal, algo oscura y dulce, que avanza a un corazón especiado con la canela para finalizar cremosa con un combo de maderas y cuero muy llamativo. Aroma al que no le encuentro parecidos razonables, pero sí reminiscencias con la serie Vibrant Leather, con un rendimiento notable, cercano a las 6 horas y media en piel, con una buena salida y una proyección media-baja. Tiene un rendimiento bastante bueno, siendo un aroma masculino, sin edad, muy versátil, de toque más nocturno, indicado para uso diario o semiformal, en temporadas de otoño e invierno. Una fragancia exquisita, con buen aroma y prestaciones, que poco tiene que ver con Vibrant Leather original, pero que tiene la misma calidad y carisma. Un lanzamiento muy top. De Vibrant Leather Winter pasamos a Vibrant Leather Bogos Winter, un nuevo lanzamiento con ADN Bogos muy marcado, que se nota más cálido y formal, con un frutal más rebajado y un tono alicorado exquisito que la hace más elegante y seductora, siendo de la familia frutal alicorada con notas destacadas de bergamota, piña, bambú, pachuli y coñac. Un aroma que sale vibrante y frutal, con una piña marcada y controlada, más oscura y apagada que en Bogos original, acompañada por toques cítricos que se empiezan a mezclar con un acorde alicorado sutil pero reconocible, que da paso a un corazón que se nota algo seco, oscuro y cremoso, con notas de bambú y cuero, los cuales se funden en un fondo cremoso, agradable y llamativo, de tono alicorado amaderado, muy elegante y seductor. Un aroma de ADN Bogos que se nota menos dulce, con una piña más rebajada, controlada y oscura, que combina con un coñac agradable en un fondo amaderado cremoso, muy llamativo y elegante, que trae buena calidad y evolución. Un aroma exquisito. Un aroma sin parecidos razonables, con ADN Bogos marcado pero bastante diferente, que nos ofrece un buen rendimiento, con una duración en piel cercana a las 5 horas y media 6, con salida notoria y una proyección baja que algo se deja notar. Esta no rinde mal, siendo un aroma masculino, sin edad pero algo más madura, muy versátil y de toque nocturno, indicada para usos de semiformal a casual en temporadas de entretiempo o invierno. Un Vibrant Leather Bogos más versátil, cálido y seductor, con buena relación calidad-precio y un rendimiento notable, que nos ofrece un aroma exquisito. Otro buen lanzamiento de la serie Vibrant Leather, muy interesante. Si quieres conocer la colección Vibrant Leather al completo, ya está reseñada al detalle en el canal, un vídeo y una colección muy interesante. De Vibrant Leather Bogos Winter pasamos a Boesain de Mercadona, un nuevo lanzamiento que viene a reemplazar a la vieja conocida Boesain, que nos ofrece un packaging del estilo a menor precio, con un aroma idéntico, ofreciendo un aroma sencillo y elegante que se ve fresco, muy limpio, algo dulce, de tono almizclado, de la familia aromática almizclada, con notas destacadas de cítricos, musgo de roble, ámbar y almizcle. Un aroma que sale fresco y algo potente, con un tono cítrico tenue pero llamativo, que combina bien con un musgo de roble sutil, que enseguida baja y da paso a un corazón suave y limpio, con un tono ámbar
delicado y algo dulcito que se mezcla en un fondo muy suave y limpio con un tono almizclado donde sobresale el almizcle blanco. Un aroma sencillo, de escasa evolución y de disfrute personal, que huele como a ropa limpia, que sale con un cítrico suave para ir evolucionando con un corazón ambarado que se nota algo dulce, para finalizar con un secado muy limpio con un almizcle blanco muy llamativo y protagonista. Aroma que al aire va en la línea de fragancias como Eccentric Molecules y Another 13 de Lavaux. Diferente, pero es ese tipo de aroma con un rendimiento algo discreto que supera las 4 horas y media en piel, con una salida algo notoria 20 minutos para luego quedar muy a ras de piel con una proyección muy discreta. Es cierto que a ras de piel dura bastante, pero tiene una proyección casi nula, siendo un aroma unisex, sin edad, muy versátil, de toque diurno, indicada para primavera y verano, para utilizarla en uso diario o para hacer lasering. Un aroma sencillo para vestir la ropa, que huele a limpio, que se ve algo discreta y elegante, con un aroma llamativo pero un rendimiento discreto. Al final, la misma que Poesign con distinto envase. Y de Poesign nos vamos a Reveal de Suddenly de la casa Lidl, un nuevo lanzamiento que llegó días después de Home Sport de Lidl, ya reseñada al detalle en el canal junto a un top veraniego de la casa Lidl. Y esta Reveal nos ofrece un aroma versátil y elegante, de toque floral algo dulzón, de la familia floral ambarada, con notas destacadas de mandarina, neroli, lavanda, jazmín y ámbar. Un aroma que sale fresco con un combo cítrico floral que se nota dulce, marcado por la mandarina y la lavanda, que rápido se mezclan en un corazón suave y aromático, muy floral y dulzón, con notas destacadas de jazmín y azahar, los cuales combinan con un fondo cálido, dulce y algo limpio, de tono ambarado, donde destacamos las notas de vainilla y musgo. Un aroma sencillo, de escasa evolución, que se nota dulce y floral, con un aroma que al aire nos podrá recordar bastante a Libre de Yves Saint Laurent, más simple y rebajada, pero de aroma reconocible, que nos ofrece un rendimiento discreto de 3 horas y media 4 en piel, con una salida moderada y una proyección baja, es ligera y algo sutil, siendo un aroma femenino, sin edad, muy versátil, indicada para temporadas de entretiempo para uso diario o casual. Una fragancia sencilla, de equivalencia clara, que no destaca mucho por prestaciones y calidad, pero que por su precio no está nada mal. Una fragancia interesante, pero algo discreta. Y con esto terminamos la reseña, dejándote a continuación 2 vídeos similares que te serán de interés, animándote a compartir tu opinión con estas fragancias en los comentarios, dándome un like si te gusta mi contenido y suscribiéndote al canal para crecer juntos. También me puedes seguir en redes sociales. Muchas gracias y un saludo cordial de Perfumerías y Matices.